¿Cómo están? Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. En este día vamos a presentar un tema muy innovador e interesante que quizás hemos dejado de lado muchas veces, pero ahora viene como un boom, como un explosivo para nuestra época, que es la globalidad y su fundamento desde las neurociencias, con un invitado muy especial. Pero antes de eso, voy a pasar a, a llamar a mi compañero Franz Callisaya, egresado de la Universidad Salesiana de Bolivia de la carrera de Psicomotricidad, Educación, Salud y Deportes. Bienvenido, Franz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Sarita? Buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Yo te dejo, Franz. Claro que sí. Muchas gracias, Sarita. Muy bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero que todo esté bien en cada una de sus familias. Y bueno, como ya mi compañera les iba mencionando, vamos a presentar este tema muy importante que es la globalidad y su fundamento desde las neurociencias, que es un tema que está pegando muy fuerte, ¿no? Las neurociencias. Para eso tenemos un gran invitado que es el profesor y licenciado, ¿no? Pablo Bottini, quien tiene sus estudios, quien es psicólogo social y psicomotricista y es director de la colección Psicomotricidad, Cuerpo y Movimiento de la editorial Miño y Dávila de Buenos Aires y Madrid. Bueno, también es docente en la licenciatura de psicomotricidad en la Universidad de Argentina, en la Universidad de Morón, docente en el diplomado en psicomotricidad educativa y terapéutica de la Asociación Peruana de Terapia Psicomotriz. También es socio honorario de la Asociación Peruana de la Terapia Psicomotriz, APTEPSI, secretario general de la Red Fortaleza, Red Latinoamericana de Universidades con formación en psicomotricidad. Es también profesor honoris causa y delegado de la Organización Internacional de Psicomotricidad y Relajación de París, Francia, y es presidente de la Asociación Civil MOVE. Muy bien, le damos la bienvenida a nuestro gran invitado, que es el profe Pablo Bottini. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, licenciado, profesor, un grato honor tenerlo acá en nuestro espacio de Globalito. Estamos muy contentos por su presencia. Bien, y yo muy agradecido por la invitación, Franz. Mucho gusto, licenciado, profesor. Bueno, vamos a comenzar con esto que es, con nuestro tema que dice, ¿no? De la globalidad y su fundamento desde las neurociencias. Bueno, licenciado, una pregunta muy importante que se hace, ¿no? Que, ¿cómo se entiende el carácter multicondicionado del desarrollo psicomotor? ¿Cómo nos podría tal vez explicar eso desde sus conocimientos, desde su experiencia y todo lo que ya conoce usted, ¿no? Bien, cuando hablamos del carácter multicondicionado del desarrollo psicomotor, tenemos que pensar en unas nociones que yo vengo desarrollando ya desde hace varios años, que tienen que ver con lo que doy en llamar el multicondicionamiento biopsicosocio ecocultural del desarrollo psicomotor. ¿Qué significa esto? Que hay características en lo que es dado a ver en el comportamiento final que la persona muestra con su cuerpo y con su movimiento, que es deudor de, por un lado, la impronta genética que la persona trae, que, se modifica en su expresión según el contexto en que la persona viva y se desarrolla. Oh, genial. Entonces, ese contexto es un contexto que tiene una cultura particular, que tiene la persona vive en una sociedad particular y se relaciona con determinadas organizaciones e instituciones según esa cultura y esa sociedad. Entonces, no se expresa de la misma manera. Sí, hay un eco, estoy escuchando lo mismo. Dicen que hay un eco. Cuando hablo hay un eco, pero bueno, esas cosas pasan, estamos en internet. Pero si se escucha lo que estoy diciendo, no hay cómo solucionarlo. Bueno, licenciado, sí. Lo que estaba diciendo
lo que estaba diciendo es que no es lo mismo el desarrollo psicomotor que vamos a observar en un niño de una ciudad que en un niño del campo, en un niño del altiplano. Va a tener ciertos parámetros generales similares, pero no van a ser idénticos. Lo que cuando uno estudia el desarrollo humano desde el punto de vista de las escalas, lo que las escalas hablan son de la estadística, donde la mayor porción de una población manifiesta un determinado comportamiento. Pero a la psicomotricidad, que trabaja tanto con la especificidad de cómo cada uno de nosotros, desde la expresión global, manifiesta ese desarrollo, lo que le interesa es cómo cada una de las personas encarna en sí mismo lo que deja por fuera la estadística poblacional, que tiene que ver con cada una de esas personas y el contexto en que se encuentra. Genial, profe. Entonces, con esto nos quiere decir que, digamos, por ejemplo, lo que dice el niño del altiplano, que no es igual, digamos, el desarrollo según al ambiente que vaya a vivir cada uno, ¿no? Según por ejemplo, digamos, por ejemplo, acá en La Paz hace frío, bueno, el viento es seco, pero cuando hace calor es también donde quema, entonces la crianza, el tipo de crianza es muy diferente y eso va a influir demasiado, digamos, a futuro, tal vez en su crianza, ¿no, licenciado, profe? Te puedo dar un ejemplo muy concreto. El año pasado fui invitado por una organización de unos colegas bolivianos a Cochabamba. Cochabamba es un lugar caluroso en relación a La Paz. Hicimos un taller de trabajo corporal. Y, bueno, empezamos a entrar en calor mientras jugábamos. Y en la reflexión final, cuando empezamos a charlar acerca de cuál era la vivencia que había tenido cada una de las personas en el trabajo corporal, me sorprendió que mucha gente dijera, no estoy acostumbrado a que me toquen la piel de esta manera. Claro, eran paseños, y los paseños, tanto sea porque se cubren por el sol abrasador o porque se cubren del frío de la noche, viven mucho más vestidos que los cochabambinos. ¿Se entiende? Exacto, claramente, profe, digamos, como usted dice, el contexto y la ropa que uno utiliza, ¿no? Está acostumbrado, forma parte de su cuerpo, se podría decir, ¿no? Que ya lo lleva parte y cuando se va a otro contexto es como que si lo desnudaran, sintiera que lo desnudaran, tal vez. Exactamente es lo que comentaba la gente y lo que quiero aclarar, no hicimos un taller vivencial erótico, estábamos todos vestidos. No creo, por ahí alguien pensó que hice un taller erótico. No, no, lo que habían hecho era quitarse los abrigos, se habían quedado con mangas cortas. Y el contacto del antebrazo y lo que del brazo habían tocado con otros cuerpos, para los paseños había sido algo impactante. Que a mí, que vengo de una ciudad que tiene dos climas muy diferenciados, ahora estamos muy abrigados, pero en verano andamos muy desabrigados y hacemos trabajo corporal habitualmente con poca ropa porque enseguida entramos en calor, era llamativo que la gente hablara de eso, siendo que además era un público psicomotricista, o sea que ya había hecho trabajo corporal. Claro. Muy bien, licenciado. Bueno, tocando este tema muy importante, lo que usted menciona, ¿no? ¿Cómo le puedo decir? Del contexto. Tal vez nos podría decir, digamos, cómo influye esta expresión psicomotriz en el contexto social y cultural que cada uno va a tener, ¿no? Esta expresión psicomotriz que cada uno le nace, forma parte de ser de cada uno, ¿no? Bueno, a ver, hay investigaciones bastante antiguas de la sociología que habla de un término que se da en llamar la proxemia. ¿Qué es la proxemia? El estudio que desde la sociología se hace en relación a cuáles son las distancias que se mantienen entre cuerpos en las diferentes culturas del mundo. Entonces, uno va a Brasil
y piensa que todas las mujeres brasileras quieren estar relacionadas amorosamente con uno. ¿Por qué? Porque en Brasil, que en general la mayoría de las regiones de Brasil son muy cálidas y que además tienen una relación con la música, con la playa, porque tienen un enorme litoral cálido, la gente se acerca más entre personas, son muy latinos. En cambio, si uno va a países como Alemania o un país escandinavo, la distancia social, en países donde la gente está muy aislada por el frío, muy cubierta, esa relación corporal, lo dado en llamar proxemia, es totalmente diferente. Entonces, ese tipo de situación contextual que condicionan la vivencia que uno tiene de su cuerpo, hace que la expresividad psicomotriz en esos contextos sea muy diferente. Entonces la gente, por ejemplo, en Brasil es muy común que te toque. O en la India que es cálido y que hay una cantidad de gente impresionante. Yo no he viajado a la India, pero me contaba un sobrino mío que le resultaba intolerante de cómo la gente sentía que se le tiraba encima. ¿Pero por qué? Porque están acostumbrados a muchedumbres muy impresionantes en un lugar cálido. Entonces la gente necesariamente se toca. Luego, el tocarte para comentarte algo, ponerte la mano en el hombro, tocar el brazo, es una costumbre para ellos atravesada por el contexto ecológico del clima más el contexto ecológico sociocultural. ¿Se entiende la influencia y cómo eso cambia la expresividad psicomotriz? Claro, prácticamente sí. Bueno, a ver, lo que le entiendo, profe, establece, digamos, de esta manera en la que dice la manera de expresar de uno, por ejemplo, de acá del altiplano, con que, digamos, se encuentren en un lugar con alguien del oriente, se podría decir, es muy diferente y estando en el contexto en el que estén, la expresividad psicomotriz de uno va a cambiar, ya que Correcto. uno se va a sentir familiarizado al ambiente, a la sociedad y todo eso, y el otro se va a sentir, digamos, en un mundo tal vez desconocido. Exactamente. Y lo que eso genera, bueno, son esos malos entendidos. Cuando hace muchos años los argentinos empezamos a ir a Brasil, pensamos que todas las mujeres brasileras querían ser amantes nuestras. Y las mujeres brasileras te dejaban muy en claro que ellas estaban relacionándose amistosamente, que no querían otra cosa. Pero era un comentario clásico entre cuando los varones que éramos jóvenes, que en aquel momento fuimos muy, muy seguido a Brasil, y el que no entendía el código generaba muchos encontronazos con varones y con mujeres brasileros, porque también el varón se te tira encima. Si yo, este hombre, ¿qué quiere conmigo? Y no quería nada, simplemente que tenía una distancia pericorporal, esto que estudia la proxemia, que es distinta a la nuestra. Claro, y es en esto, digamos, de lo que usted menciona, de los malos entendidos, profe, es muy importante, ¿no? Tal vez para el psicomotricista, digamos, saber cuándo la persona se está expresando, digamos, de manera sociable nada más, y no, digamos, de la otra manera como usted lo había mencionado, digamos, como que me está coqueteando, por ejemplo, ¿no? Sería tal vez ese es el sentido. Sí, sí, exactamente. Y bueno, imagínate si tú tienes que trabajar con un niño que viene de una familia que tiene la costumbre de poco contacto corporal y tú lo invades la primera sesión, porque estás acostumbrado a trabajar con una proxemia más cercana. Ese niño, en vez de generar una empatía base para el trabajo terapéutico, lo que generas es una repulsa. ¿Se entiende? Claro, un alejamiento, un distanciamiento que se va a crear, ¿no? O sea, por el acercamiento tal vez, ¿no? Habría que ver, a ver, es muy importante lo que usted menciona, tal vez un niño que no está acostumbrado a esto, nosotros, el psicomotricista tal vez, y se acerca demasiado y puede ocasionar tal vez un desconfianza en del psicomotricista. Exactamente. Muy bien, licenciado.
Bueno, vamos a pasar a nuestra siguiente pregunta que dice, ¿no? ¿Cuál es la relevancia del devenir en el desarrollo psicomotor? Si tomamos en cuenta aspectos como el genoma, el fenotipo y, la epigenética, que son muy importantes en el neurodesarrollo también. Claro, bueno, lo que está cambiando la historia de los últimos estudios en genética es justamente esto que tú mencionaste que se da a llamar epigenética. ¿Por qué es tan relevante esta idea de epigenética y por qué pongo la expresión devenir? Porque antes se pensaba que el fenotipo, que es aquello que uno ve, que se expresa de lo que uno trae como carga genética, simplemente sufría una influencia tangencial del ambiente, ¿no? Entonces el ambiente se sabía que modificaba un poco esa expresión. Pero ahora se sabe que el ambiente en el que nosotros vivimos y la modalidad en que vivimos en ese ambiente, lo que genera es un cambio en la expresión del gen. No cambio en la estructura, sino cambio en la expresión. ¿Correcto? Entonces, para que se entienda, bueno, todos deberían saber, porque son estudiantes universitarios egresados, que hay una cadena helicoidal. Exacto. Que el gen, lo que se da a llamar el ADN. Esa cadena helicoidal tiene enlaces entre distintas partes de esa cadena de ADN. Esos enlaces se dan en llamar histonas. Los histonas, o las histonas, son partes de la cadena de ADN. La cadena de ADN son proteínas con enlaces fuertes. Los histonas son los enlaces entre cadenas que están fuertemente enlazadas, que solamente pueden ser leídas por el ARN. O sea, el ácido desoxirribonucleico es leído por el ácido ribonucleico. El ADN es leído por el ARN. Pero esas partecitas que se llaman histonas, que son proteínas enlazadas de manera menos fuerte, son modificadas en su expresión no solo por el ARN, sino que son dadas a modificar por las proteínas que la persona genera por la calidad de vida que lleva adelante. Entonces, no cambia la cadena del ADN, sino que cambia una parte de la expresión del ADN por la vida en que vivimos, porque la vida en que vivimos hace que nuestro cuerpo genere determinado tipo de proteína que puede decodificar, puede unirse con estos histonas que están en el ADN. Entonces, eso es una de las... Estoy nombrando, hay tres características que son dadas para leer esto del histona. Yo estoy nombrando una. Hay otra que se llama la metilación. Bueno, son temas de química bastante complicados. Tampoco yo los entiendo con toda claridad, pero tenemos la suerte de tener un compañero genetista y psicomotricista en la universidad que justamente en las jornadas que se están dando ahora de la Asociación MUOVE, él explica la relación entre el trabajo psicomotor y la epigenética. Si ustedes quieren saber más específicamente de este tema, hay que hablar con él. Pero para resumirlo en palabras, y no hablar tanto de temas difíciles como el ADN, el ARN y los histonas, lo que se da a llamar el devenir es la vida que vivimos. Entonces ya habría que empezar a cambiar la idea de desarrollo psicomotor para empezar a pensar en la idea del devenir psicomotor. Cómo cada uno de nosotros, como dije antes, encarna el desarrollo psicomotor en sí mismo y según cómo eso lo encarne por el contexto ecológico en que nació, la cultura en que nació, la familia en que nació, la madre, el padre y los hermanos que le tocaron,
van a hacer que uno tenga una manera de vivir que, como dije antes, va a generar sustancias que van a ir a leer la expresión del ADN de una manera particular. No hay dos personas que le sucedan esto de la misma manera. Y esta es la noticia más actual que tenemos de lo que siempre se supo, que no hay dos personas que sean iguales. Bueno, ahora ya se sabe por qué. Porque así nazcan gemelos que tienen la misma carga genética, no necesariamente los gemelos viven y se relacionan con su contexto de la misma forma. Por consiguiente, la manera en que cada gemelo univitelino va a expresar su expresión psicomotriz, valga la redundancia, va a ser particular de cada uno, de ese devenir, de lo que daba en llamar clásicamente la filosofía de Merleau-Ponty, la vivencia corporal. ¿Correcto? Sí, claro, correctamente, profe. Me parece lo indicado, tal vez, digamos, lo que usted menciona en su texto, tal vez, digamos, de la globalidad, es lo que dice, digamos, que todas estas áreas de la sociocultural, la familiar y la institucional también va a marcar a la persona. Y acá nos explica ciertamente lo mismo, ¿no? Y es por eso que se relaciona, digamos, nuestro tema, la globalidad, con fundamentos desde las neurociencias. Incluso aportando desde la neurociencia, como usted menciona, es el ARN, el ADN, el ARN, las proteínas que van a hacer, digamos, que uno desde su interior va a hacer que uno surja su comportamiento, su manera de ser y comportarse con los demás y con uno mismo, ¿no? Exactamente, Franz. Por eso, lo que antes se sabía que era muy importante, que era la influencia del contexto en el desarrollo, ahora ya se sabe que esa influencia no es una influencia cualquiera, es una influencia que modifica la expresión del gen. Entonces ya podemos hablar de esto, por eso la idea del cambio de desarrollo psicomotor por devenir psicomotor, porque el devenir quiere decir la vida en que uno vive y cómo uno la vive. Entonces no es lo mismo ir a una escuela donde se enseñan marchas, cantos militares, actividades de cierto tipo muy rigurosas, que ir a una escuela donde uno es educado mediante el arte, la música, la creatividad, la posibilidad de hacer meditación, que son las propuestas actuales de las educaciones más modernas. ¿Por qué? Porque a futuro, aquel que fue educado en una escuela tan rigurosa, va a tener también una vida muy ligada a lo riguroso y va a reproducir la rigurosidad, pero no va a poder vivenciar con satisfacción la expresión de su cuerpo o con el mismo grado de satisfacción que aquellas personas que han estado en escuelas donde todo lo que tiene que ver con la creatividad, con la posibilidad de expresión mediante creaciones artísticas sea lo más llamativo. Entonces, sí, claro que hay que marcar límites, sí, claro que hay que generar una educación de tipo social en los niños, pero eso no debe ir en contra de que los niños tengan experiencias que enriquezcan y alimenten la riqueza de su vivencia, porque eso enriquece lo que se da en llamar la sinaptogénesis, que es el desarrollo de redes neuronales que va a hacer que uno tenga una mente más abierta para poder comprender los fenómenos que lo rodean. Muy bien, querido profesor. Bueno, me parece interesante todo lo que menciona y es prácticamente fundamentado de parte de usted y un gran aporte a la psicomotricidad y no solamente quedarnos con lo que usted, el libro con la teoría podría decirse que se decía que es cuerpo, espacio y tiempo y esto relaciona a las áreas también, ¿no? Cognitiva, socioafectiva y las demás, y en los contextos sociocultural, en cuanto a todo eso. Es una teoría que nos habla en psicomotricidad
Y aquí aportando con lo que usted va mencionando desde las neurociencias, tenemos un fundamento más a profundidad, lo que se podría decir. Me parece muy importante y para esto, digamos, me da paso para seguir a la siguiente pregunta. ¿Por qué la plasticidad neuronal y la sináptica son sustento del aprendizaje del cuerpo y el movimiento desde este ámbito, desde las neurociencias? Bien, bueno, ligado a esta cuestión de lo epigenético, lo otro que se sabe, ahí debería decir no sináptica, sino sinaptogénesis, ahí falló algo, pero no importa, lo traduzco. Se sabe que lo que se conoce hace bastante tiempo con el nombre de plasticidad neuronal tiene que ver con cómo la expresión del gen modula el desarrollo de nuevas redes neuronales y específicamente nuevas redes neuronales, que es lo que se da a llamar la sinaptogénesis. Hasta hace un tiempo atrás se pensaban que las redes neuronales se desarrollaban durante un lapso de la vida de la persona y luego quedaban establecidas y cuyo destino final tenía que ver con lo que Víctor da Fonseca da en llamar la retrogénesis. Bueno, hoy por hoy ya se sabe que las redes neuronales, tanto sea porque se podan o sea porque se desarrollan, están todo el tiempo modificándose. Y entonces, la posibilidad de aprender cualquier cosa se basa en un diálogo de cómo nosotros vivimos con nuestro cuerpo mediante la expresividad psicomotriz en determinado contexto, una situación, y eso hace que nuestro cerebro vaya generando nuevas conexiones neuronales y nuevas redes neuronales que van a hacer que todo el tiempo el cerebro se esté modificando. Hay una frase de dos autores que se llaman Ansermet y Magistretti, dos suizos que han trabajado el tema de la relación de la neurociencia con el psicoanálisis, que me parece precioso. Y dice, es como si estuviésemos genéticamente condicionados para no estar genéticamente condicionados. O sea que lo que ahora la ciencia piensa acerca del hombre es que el hombre está en permanente cambio y que el determinismo genético se manifiesta en algunas expresiones como mi barba cana, mi color de ojos, mi tendencia a engordar, mi altura, pero que luego todo lo que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, la capacidad de desarrollar un área ligada a la creatividad, tanto sea para un deporte, para una expresión artística, para la manera en que nos relacionamos con nuestros amigos, todo eso se basa en el cambio y la modificabilidad continua de las redes neuronales de nuestro cerebro. Y eso se da en un continuo diálogo cuerpo-cerebro, porque al cerebro se lo piensa como si fuese algo externo al cuerpo. Sin embargo, el cerebro es un órgano más del cuerpo. Y por consiguiente, todo el tiempo lo que hay es una relación de mutua dependencia de la información que el cerebro le envía al cuerpo como la que el cuerpo le envía al cerebro. A ver, para llevarlo a algo muy claro. Si una persona siente que algo lo va a atacar, automáticamente la predicción del cerebro en relación a un potencial ataque hace que se dé un disparo desde el hígado de un montón de glucosa disponible por si hay que escapar. Eso es lo que ya describió Henri Vallon cuando hablaba de las reacciones de prestancia, de huida o de ataque. Entonces, el tono muscular que observaba Henri Vallon, que se modificaba en la actitud postural de la persona,
en realidad se da por ese cerebro predictor que le envía al cuerpo la señal de que puede ser atacado. Y a su vez el cuerpo le responde información al cerebro mediante la tensión muscular aumentada, la palpitación del corazón aumentada, porque también hay más liberación de oxígeno, que son los dos alimentos del cerebro, pero también de los músculos, que tiene que ver con glucosa y oxígeno. Entonces, el cerebro le envió la orden al cuerpo de que se prepare para huir o para atacar. Y el cuerpo le responde al cerebro diciéndole, ya estoy listo. Pero esto que yo separo, no está separado. Se da prácticamente en un mismo instante a través de diferentes redes neuronales. ¿Qué pasa luego? El famoso estrés patológico, porque el estrés que yo estoy teniendo ahora frente a una charla donde me preguntan cosas que no sé si voy a poder responder bien, es un estrés deseable. Yo ahora también tengo glucocorticoides circulando por mi organización persona, pero está bien que lo tenga. Imagínate si yo me tirara así y dijera, a ver, pregúntame. Sí. No, usted diría, no, este profesor no está conectado con lo que estamos haciendo, está pensando que es sábado, que ya trabajó toda la mañana y que tiene ganas de irse a dormir. Entonces, yo tengo que desarrollar una actitud que sea tanto a nivel de las ideas como a nivel de la postura y a nivel de lo atencional, acorde a lo que estoy haciendo. Y eso se da por esta relación permanente de nuestro cuerpo que tiene un órgano muy particular que es el cerebro. Pero el cerebro por sí mismo no hace nada. Si los glucocorticoides no empiezan a circular, porque él mandó la orden, pero el órgano que tiene que liberar glucocorticoides no lo hizo. O suponte que yo no oxigenara bien en este momento. Me empiezo a quedar dormido, aunque no quiera, porque la sangre oxigenada no llega a mi cerebro. Entonces, estamos tan acostumbrados a pensar en compartimentos estancos que nos olvidamos que somos una organización compleja, con determinados estratos jerárquicos, pero que ningún estrato jerárquico puede ser totalmente subordinante ni subordinado uno con otro. El cuerpo depende tanto del hígado, de los pulmones, del funcionamiento del corazón, del cerebro, etcétera, 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 para todo. ¿Se entiende? Ya esta idea que tenemos en psicomotricidad de la globalidad está ahora claramente demostrada por estos estudios que se están dando en neurociencia. Claro, claro que sí, profesor. Tal como usted lo mencionaba, ¿no? O sea, tal vez sería de esta parte que cuando el cuerpo se mueve, no solamente se mueve una articulación, no solamente se mueven músculos, sino internamente se mueve lo que usted menciona, en las arterias está la oxigenación, la glucosa, la serotonina y muchas otras cosas más que van a ir produciendo tal vez cuando uno está, por ejemplo, triste o algo y alguien lo despierta de golpe y lo hace caminar o algo o a hacer alguna actividad, es donde se te sube la serotonina y empieza a despertar, ¿no? A tomar más atención y el aburrimiento o el sueño se le fue. Y es donde, digamos, como acaba de mencionar y relacionándonos a la pregunta, el cuerpo y el movimiento son prácticamente unidos y como usted dijo, la mente no es esta parte, no es cuerpo y mente, es mente, el cuerpo es parte de la mente es parte del cuerpo, digamos. Es más, el movimiento es parte de la mente. También. Claro, por eso, desde un punto de vista actual, yo ya dejé de hablar con los estudiantes de coordinaciones dinámicas generales, porque las coordinaciones dinámicas generales son absolutamente deudoras de los comandos cerebrales que organizan la praxia. Y los comandos cerebrales que organizan la praxia son redes neuronales que confluyen entre las redes motoras y las redes de lo que yo conozco de cómo tengo que moverme y las redes que hacen a la inteligencia y que me aportan la calidad de cómo tengo que moverme. Más todo los sistemas regulatorios clásicos, como por ejemplo
a nivel del tronco cerebral, ese encuentro que se da de las eferencias del cerebelo con las vías piramidales de la motricidad, y que si falla el cerebelo, fallan los ajustes motores finales en la expresión del movimiento. Entonces, es muy complejo el funcionamiento de una persona y reducirlo a cuestiones tales como el deseo. Es no ver que el deseo es deudor de una organización biológica y neurofisiológica que lo soporta. Y por eso no podemos pensar más sin correlacionar las enfermedades psíquicas con los fundamentos orgánicos que esas enfermedades psíquicas tienen, porque son totalmente correlacionables. Y en eso está la ciencia ahora. Ya no se piensa, no podemos pensar más en comportamientos estancos y en puntos de vista estancos de la ciencia, sino lo que tenemos que empezar a hacer, y para eso la psicomotricidad está especialmente diseñada, para pensar a la persona como un ser global. Muchas gracias, querido profesor. Bueno, prácticamente todo lo que nos acaba de mencionar, ¿no? Es una parte muy importante para nosotros, para los que están en etapa de formación, para los egresados, para los profesionales, que también nos sirve para actualizarnos, ¿no? Estos temas de la neurociencia, porque esto no solamente está, digamos, neurociencia en la psicomotricidad, está neurociencia, neuropsicología, y en otras ramas también, en otras profesiones también, ¿no? Que se está extendiendo demasiado y es muy importante, tal como usted lo mencionaba, y lo vuelvo a recalcar, ¿no? No solamente es de psicomotricidad, la globalidad es sociocultural, ecocultural, y es la manera de ser y estar en el mundo, sino que está fundamentado también y comprobado, tal como usted lo menciona, desde las neurociencias, que internamente uno, mediante al contexto, mediante a la sociedad que vaya uno a criarse, depende mucho, y no hay dos personas iguales. Tal cual usted lo menciona, aunque sean gemelos, no hay dos personas iguales. Tal cual, exactamente. Muchas gracias, licenciado. A ver, no es una pregunta, ¿no? Sino es más un aporte que usted daría tal vez a nuestros estudiantes. ¿Cuál sería la sugerencia que daría a los estudiantes de nuestra carrera de psicomotricidad que desean profundizar estos temas, estos nuevos aportes desde la neurociencia? ¿Cuál sería una recomendación, ¿no? ¿Por dónde empezar, por ejemplo? Lo primero que debería recomendarle es que escuchen las conferencias que se están dando en las jornadas de Mueve. No se las quiero vender. Nosotros ya ha sido muy exitosa nuestra jornada, muy exitosa. Pero justamente esas jornadas, la mayoría de los expositores tienen una visión desde el paradigma de la complejidad y desde la globalidad de la persona. ¿Por qué les digo esto? Porque va a pasar como en este caso, que los expositores les van a allanar el camino de lo que si no tienen que ir a leer. ¿Y qué tendrían que ir a leer? Si es que no van a ingresar a las jornadas, claramente tendrían que ir a leer el libro que mencioné de Anselmet y Magistretti, que se llama Cada cual su cerebro, donde Anselmet y Magistretti, con el objetivo de dar sustento al psicoanálisis de la neurociencia, dan también sustento a la psicomotricidad. No porque la psicomotricidad tenga los mismos principios que el psicoanálisis, sino porque describen un montón de cosas que se relacionan con lo psico de la psicomotricidad. ¿Correcto? Eso por un lado. El otro libro que deberían leer es un libro muy actual, creo que tiene no más de 2 o 3 años, ni siquiera 2 años, que se llama La vida secreta del cerebro, de Liza Feldman Barrett. Es un libro que describe maravillosamente, desde un punto de vista neurocientífico actual, cómo se gestan las emociones y qué son las emociones humanas.
que es un tema central para la psicomotricidad. Y lo que Liza Feldman Barrett destaca en ese libro es que en realidad las emociones son lecturas que hace el cerebro en base a cómo el cuerpo le dice que está, para decirlo de alguna manera. Y entonces el lugar que esta mujer le da al cuerpo es central para el desarrollo emocional de las personas. Bueno, hay que leer el libro, yo algo mencioné de las redes neuronales, pero bueno, hay ciertas redes neuronales, una que se da en llamar de presupuestación corporal y otra red neuronal que se da en llamar de red somática interoceptiva, creo que se llama, que lo que hace es, la red de presupuestación corporal anticipa y le da órdenes al cuerpo, lo que nombré antes, en caso en que, por ejemplo, sea atacado. Y la otra red que se constituye es la red neuronal que registra cómo el cuerpo está preparado para eso. En base a la articulación de esas dos redes neuronales es que uno desarrolla la emoción. O sea, como uno interpreta los estados corporales, y eso cuando uno es muy pequeño, está en relación a quien le transmite el mundo, que es el adulto cuidador. Un ejemplo clásico. Un niño muy pequeño está haciendo una actividad y de repente se golpea. Siente un dolor, pero no siente una emoción, porque todavía la emoción está en construcción. Entonces automáticamente mira al adulto. Si el adulto reacciona con un gesto apaciguador y el golpe no ha sido muy fuerte, el niño se tranquiliza y sigue jugando. Entonces, muchas veces ha pasado que adultos que somos muy relajados en relación a la actividad física de los niños, al rato vemos que ese golpe salió un chichón. Pero ¿por qué no lloró el niño si hubo un chichón? Un chichón es un golpe fuerte, porque el umbral de tolerancia al dolor también se relaciona en cómo uno interpreta la emoción ligada al golpe y al dolor. Ahí tenemos el ejemplo de ciertas culturas que caminan sobre las brasas. ¿Cómo hacen para caminar sobre las brasas? Donde nosotros pegaríamos saltos hasta el techo, ellos caminan por las brasas. Ellos interrumpen de alguna manera esa red de registro somático y modelan su cerebro para desestimar el registro de dolor. Incluso llegan al punto a que no tienen escaras producto de la quemadura por caminar sobre las brasas. La piel se ha hecho resistente, pero no por pasar muchas veces, sino porque ellos no viven eso con un registro que tenga que ver con una reacción corporal. Eso para llevarlo a un extremo. Ahora, vayamos a las cosas cotidianas. Automáticamente un niño se golpea, mira a la madre, mira al padre, ¡ay, qué te pasó, mi pobrecito! Y el niño estalla en llanto. Un segundo antes no lloraba. ¿Qué pasó? Que el niño se espejó en las reacciones de los adultos que le traducen el mundo y su registro de dolor lo encadenó con una sensación emocional de llanto. Y en el otro niño, frente al mismo golpe, no se dio. ¿Se entiende? Claro que sí, profe, se entiende perfectamente y claramente lo que usted menciona, el umbral de dolor, ¿no? En una persona se va adaptando, se podría decir, ¿no? Tal vez, profe, de acuerdo a la reacción que uno va a dar, digamos, a lo que usted menciona, un golpe. Si uno va a reaccionar de manera alarmante, el niño también se va a alarmar y va a pensar que ha sido fuerte, pero si uno va a reaccionar de manera tranquila, el niño va a saber controlar tal vez esa sensación del dolor y adaptarla tal vez. Sí, más que controlarla, lo que se genera es una lectura.
Ok. Una lectura mediatizada por la interpretación que los adultos que lo rodean le dan al niño acerca de esa situación. Claro, ya veo. Muy bien, licenciado. Bueno, concluyendo tal vez con todo este conversatorio, hay preguntas que nos hicieron las personas que nos han ido viendo, que nos están viendo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, profe, que es de nuestro compañero, de nuestro querido compañero que está en 10º semestre, es Marco Álvarez, que dice, excelente charla, nos felicita, ¿no? Un saludo, licenciado Bottini. La pregunta es, ¿qué impacto e importancia tiene la epigenética en los trastornos del neurodesarrollo? Bueno, yo diría, a ver, primero tenemos que, trastorno del neurodesarrollo es un paquete enorme de trastornos. Tendríamos que ver qué grado de afectación tiene la patología o el trastorno particular de que estemos hablando, porque la epigenética tiene límites. Supongamos, lo voy a llevar no al neurodesarrollo, sino al campo específico de la lesión cerebral en áreas de expresión motora, lingüística. Supónganse que deviene una persona por alguna situación, tiene un accidente cerebrovascular. Se sabe que los accidentes cerebrovasculares que duran poco tiempo, que no son muy extensos y que no toman capas profundas del cerebro, tienen mejor pronóstico de recuperarse mediante un proceso de rehabilitación. ¿Y eso por qué? Porque el daño ha sido menor. Entonces, lo mismo ocurre, el daño ha sido menor y ahí sí influye la epigenética, porque está dentro del rango de modificabilidad que la expresión del gen que queda, digamos, ligada a la actividad en calidad de rehabilitación puede modificar, incluso restituir cierto funcionamiento de las redes neuronales dañadas. Lo mismo pasa en el trastorno del neurodesarrollo. Por ejemplo, yo interpreto que el desarrollo psicomotor, cuando se manifiesta alterado, claramente un trastorno psicomotor es, o podríamos encuadrarlo, dentro de los trastornos del neurodesarrollo. Que hay una disposición que la persona trae, que se encuentra con un ambiente que hace que esa tendencia que la persona tiene a desarrollar una torpeza, a desarrollar un grado más amplio o menos amplio de dispraxia, a desarrollar una inhibición, a desarrollar un grado importante de inquietud mediante la inestabilidad psicomotriz de estado tensional, hacen que finalmente esa característica, esa tendencia que la persona trae como marcador genético que no está determinado, sino que está disponible para expresarse, finalmente se termina de expresar, o no, en función nuevamente del contexto con que se encuentre. Veamos. Un niño que tiene una predisposición a ser un niño que podría potencialmente desarrollar un trastorno de torpeza, si vive en un ambiente empobrecido de experiencias motrices, tiene muchas más posibilidades de terminar siendo un niño que encarne un trastorno de torpeza. Pero un niño que tiene una tendencia a manifestar torpeza, pero que vive en un entorno enriquecido en relación a la actividad física y el deporte, va a ser un niño que no va a ser un niño torpe. Van a ser esas personas que nosotros vemos, por ejemplo, jugando al fútbol, que se mueven raro, que no son los más hábiles de la cancha, pero que entran y juegan, que hacen goles, que por ahí los compañeros se burlan un poco porque son menos hábiles con la pelota que otros, los famosos patadura que hay adentro de las canchas de fútbol, pero no están tildados de torpes. En cambio, la diferencia que hizo que ese niño que no es hábil entre a la cancha
en relación al niño que no es hábil, que se quedó por fuera de la cancha, es la diferencia que el niño que se quedó por fuera de la cancha manifieste la torpeza y sea vivido como un niño poco hábil para la actividad física. En cambio, el niño que entró a la cancha no es un jugador lucido, pero no es vivido como un torpe. Es un jugador un poco tosco, un jugador poco hábil, pero acá decimos zafó de la torpeza, que quiere decir que no es torpe. ¿Se entiende entonces la relación entre esto de nuevo, el devenir, que es la vida que vivimos y cómo eso termina finalmente condicionando o no la expresión de un trastorno psicomotor? Claro que sí, profe, se entiende perfectamente y se respondió a la pregunta de nuestro compañero, ¿no? Y bueno, profe, pasamos a la siguiente pregunta que nos escribe, que nos dice, ¿no? María de Los Ángeles, Mamani Cutipa. Nos dice, ¿hasta qué edad se puede generar nuevas redes neuronales? ¿O es que las que se desarrollan van modificándose y en caso de que de que hayan nuevas redes neuronales, qué aspectos generales estas Generan sinaptogénesis? esta sinaptogénesis. Sí, Bueno, generan estas. bien, veamos. Redes neuronales desarrollamos hasta el día que nos morimos. Por este proceso que se llama plasticidad cerebral y que ahora específicamente ya se sabe que esa plasticidad cerebral es deudora de la plasticidad sináptica. Entonces, la sinaptogénesis, que es cómo las dendritas de nuestras neuronas van buscando nuevas conexiones sinápticas en función de la vida que llevamos adelante, nuevamente el devenir, eso ocurre hasta el día en que morimos. Mientras que haya vida, una vida consciente, va a haber sinaptogénesis. Y por consiguiente, redes neuronales se desarrollan a lo largo de toda la vida. A ver, para que entiendan, es sabido que una persona que habla más de una lengua tiene mejores posibilidades de paliar los procesos de demencia que se dan, tanto sea en el Alzheimer o en los procesos de demencia senil. ¿Por qué? Porque tiene más redes neuronales alternas para buscar vías de conexión que las personas que hablamos un solo idioma. ¿Y por qué es eso? Porque esas redes neuronales que se establecieron de cuando nosotros empezamos a hablar idiomas muy temprano, estoy hablando de los niños que son multilingües, porque viven, bueno, en Bolivia pasa mucho, niños que hablan español, que hablan quechua, que hablan aymara, si además van a una escuela inglesa, hablan quechua, aymara, español, inglés. Bueno, todas esas son redes neuronales que quedan disponibles que en caso de que se dé la poda neuronal propia que se genera en los procesos de demencia, tanto sea por Alzheimer como por demencia senil, puedan encontrar vías alternas de conexión para que esa persona tenga un proceso de dementización más lento, que por ejemplo pierda la posibilidad de expresión mediante el lenguaje o la posibilidad del raciocinio más tardíamente. Estas son todas las investigaciones que se están haciendo ahora desde la neurociencia. Y si lo pensamos en el proceso de envejecimiento normal, una persona que desarrolla una actividad física constante de tipo aeróbico, que es la que se sabe que favorece el desarrollo y el mantenimiento de redes neuronales ya establecidas y de nuevas redes neuronales. Tiene muchas mejores posibilidades de llevar una vida independiente más allá de los años que una persona que vive en ambientes enriquecidos, con poca actividad física, que ha tenido pocos intereses culturales. Y eso está en relación justamente a que una de las actividades que se ha visto que tienden a enriquecer
las nuevas conexiones sinápticas es la actividad física de tipo aeróbica. Lo mismo es cuando una persona grande, por ejemplo, decide empezar a aprender un nuevo idioma, decide aprender un instrumento, decide emprender una nueva actividad de carácter creativo, una actividad ligada, por ejemplo, a una artesanía. Esas personas tienen mucho mejor pronóstico y mucho mejor calidad de vida en sus tardíos años que las personas que no. ¿Y eso por qué es? Porque hay sinaptogénesis. O sea que las redes neuronales, no todas, pero algunas redes neuronales que ya están establecidas, no las podemos pensar como redes neuronales establecidas y quietas. Lo que tenemos que pensar es que esas mismas redes neuronales desarrollan nuevas conexiones sinápticas que por consiguiente modifican la red neuronal original. ¿Se entiende? E incluso se llegan a desarrollar redes neuronales alternas que se activan más porque estaban desarrolladas, pero no se recurría a ellas con el mismo nivel de activación, por todos estos procesos que mencioné antes. Muy bien, querido profesor, me parece muy interesante la aclaración de la pregunta, ¿no? Tenemos otra pregunta que nos las hace el Alex Espinosa, nos indica, buenas tardes, licenciado Pablo Bottini, gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Una consulta, ¿cuán importante es la familia para las conexiones neuronales de los niños? Bueno, es fundamental. La calidad de la relación familiar en relación al futuro de la vida de una persona, mediante los diferentes métodos y modalidades de crianza que son propios de la familia, hacen que el proceso del establecimiento y el desarrollo de las redes neuronales se dé en un sentido o en el otro. Si los niños viven, nuevamente, vuelvo a la noción de entornos enriquecidos. Lean la noción de entornos enriquecidos, ya está un poquito antigua, pero también es muy interesante de leer, porque bueno, no voy a explicar todo lo que significa, de dónde surgió, son experimentos hechos con roedores que luego se han llevado en sus principios a el aprendizaje en humanos. Hay mucho para hablar acerca de lo que es la noción de entornos enriquecidos. Incluso acá en Argentina hay un investigador, también recomiendo ese libro, se llama REC, R-E-C, como grabar en inglés, recording, grabando, REC. Es un investigador argentino que se llama Mauricio Ballarini. Es un biólogo que investigó las condiciones que optimizan la posibilidad del aprendizaje significativo o duradero a largo plazo, mediante un proceso que se había visto. Bueno, no quiero confundirlos más, pero busquen ese libro. El libro es perfectamente comprensible, está escrito por un biólogo, pero es un biólogo con una particular sensibilidad por el área que estudia, que es el área del comportamiento humano y específicamente el desarrollo. REC, de Mauricio Ballarini. Bueno, volvamos a la pregunta. El primer lugar en el que uno aprende, ¿cuál es? La familia. Y ya se sabe que los niños que son sometidos sistemáticamente a abusos y a violencia intrafamiliar tienen una pobreza en la conexión de sus redes sinápticas producto del estrés que eso le genera y que tiende, contrariamente a lo que venimos describiendo de lo positivo de la epigenética, acá sería la epigenética en su aspecto negativo. El tipo de sustancia que se libera en los procesos dados en llamar de distrés o estrés patológico hacen que el desarrollo de las redes neuronales se vea empobrecido. Entonces, una crianza que promueva con los límites adecuados la creatividad,
la comunicación amorosa entre los integrantes de la familia, el intercambio con otras familias que le den variación de respuestas al comportamiento del niño, van a enriquecer el proceso de sinaptogénesis y epigenética. Y una familia que, por el contrario, tiene métodos de crianza excesivamente rígidos, que somete a sus niños a prolongados castigos, a situaciones de abuso, sea abuso sexual, sea abuso por agresión, sea el tipo de abuso que sea, o si el niño está expuesto en esa familia a la situación de estrés de ver que algún hermano, su madre, un abuelo, está siendo sometido de manera sistemática a una golpiza o a un abuso, aunque el niño no sea el que él es sometido, por un proceso de identificación que se basa en los circuitos de neuronas espejo, el niño se coloca en la posición de quien es abusado y vive en su propio cuerpo el registro del abuso. Y por consiguiente también se da un proceso de empobrecimiento del desarrollo general de la persona, pero específicamente lo que se está dando es un empobrecimiento a nivel de las conexiones sinápticas y de este proceso epigenético en el cual las nuevas conexiones sinápticas se dan. Entonces ahí sería, vuelvo a decir, el aspecto negativo de lo epigenético. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Bueno, tenemos una última pregunta y el tiempo poquito se nos está acabando. Es Edu Mujica, nos dice buenas tardes. Desde que las neurociencias entraron a la teoría psicomotriz, ¿su intervención con pacientes cambió? Interesante Qué buena pregunta, pregunta, licenciado, Edu. profe. Sí. Muy buena pregunta, Edu. Muchísimas gracias. No es que las demás no hayan sido buenas, pero digo, estamos terminando y creo que esta pregunta realmente permite cerrar. No cambió. Yo he sido siempre un defensor del juego corporal que se basa en la captación de la espontaneidad del niño para la atracción motivacional del niño mediante el incentivo adecuado que da el profesional, y eso se hace mediante el juego. Lo que no podía hacer antes era explicar con el nivel de precisión que ahora puedo explicar por qué eso es efectivo. Antes lo tenía que basar en teorías psicológicas muy especulativas, o teorías comportamentales desde la psicología, en algunos aspectos de la antropología, de la sociología, pero no podía ver cómo todo eso se amalgamaba en lo que ahora la neurociencia con tanta claridad nos puede decir. Entonces, lo que antes pensábamos en los procesos, bueno, esto está escrito por el equipo de trabajo del Centro de Salud en el que trabajo, en un libro que se publicó en el año 2018, a fines del 2018, acerca de cómo la intervención con pacientes con y sin discapacidad que viven en ámbitos socioculturales de pobreza y con escasos recursos cognitivos muchas veces, cambia la calidad de vida mediante la posibilidad de estar insertos en un trabajo psicomotor grupal, porque mediante un fenómeno de empatía que se desarrolla entre los integrantes del grupo, entre los cuales están los terapeutas en psicomotricidad, los niños pueden encontrar alternativas novedosas de respuesta a un comportamiento al que ellos están acostumbrados. Entonces, un niño que siempre es agresivo, también va a intentar ser agresivo en el grupo de terapia psicomotriz. ¿Qué es lo que el grupo de terapia psicomotriz le va a permitir? Primero, la contención de esa agresividad sin llegar a un rasgo de violencia, o sea, donde dañe al otro. Y por otro lado, el matiz de otras respuestas frente a la agresividad que sus compañeros y los terapeutas en psicomotricidad le pueden brindar,
en la circunstancia de juego compartido y mediante un fenómeno que es de índole neurofisiológico, que es el fenómeno de las neuronas espejo, van a permitir que esta persona desarrolle una sensibilidad empática y que luego modifique en el afuera sus reacciones habituales y que por consiguiente también el afuera lo reprenda menos, porque el niño no siempre va a tender a dar una respuesta violenta, sino que va a empezar a matizar sus respuestas. Entonces, volviendo a la pregunta original, no cambia la modalidad de tratamiento, sino que lo que cambia es lo que nosotros podemos comunicar acerca del porqué de la efectividad del tratamiento en psicomotricidad, que se basa como técnica privilegiada en el juego corporal. Espero haber sido claro en la respuesta, aunque fui un poco extenso. Claro que sí, querido profesor. Bueno, de todas maneras, profe, nos quedan un par de preguntas más, pero el tiempo ya se nos está acabando, ¿no? Le pediría, por favor, que tal vez ingresando al video, perdón, pueda responder estas preguntas que son de mucha importancia, tal como han sido las anteriores, ¿no? Por favor, profe. Si ustedes quieren 10 minutos más, el tiempo yo tengo tiempo, no tengo apuro hoy. Estoy en mi casa. Así que no, pero en mi casa y sin trabajo. Ok, profe. Entonces, ¿le parece si respondemos esta pregunta más y ya pasamos al siguiente espacio que es de retos que nos están esperando también, ¿no? Bueno, la siguiente pregunta es de nuestra compañera Inés Javier, que dice: buenas tardes, gracias por la información, profe Bottini. ¿Podría ocurrir que la lectura mediatizada que hace un niño de la reacción de los padres que le dan poca atención a sus necesidades pueda generar independencia en ese niño desde muy temprana edad? Sí, sí. Eso está muy bien descrito por Bowlby en relación a la calidad de apego. Bueno, de nuevo, siguen surgiendo autores, ¿no? Pero sí se sabe. Lo que pasa es que es una independencia que el niño logra a costa de no tener una adecuada modulación ni registro de lo que ese desapego significa para el niño. Entonces el niño es más independiente, pero lo que pierde es calidad de la riqueza de la percepción de lo que una crianza amorosa le brinda. Entonces, el día de mañana, él va a replicar relaciones, disculpen, relaciones humanas poco afectuosas y muy desapegadas. Entonces se pierde la riqueza de poder sentir ese registro de lo que la mejor manera de llamarlo es el registro amoroso, eso que nos conmueve cuando nos encontramos con un otro. Disculpen. No se preocupe, profe. Mucha charla. Sí, llega un tiempo en el cual la garganta se cansa. Estuve dando 4 horas de clase a la mañana. Uy, tengo no, y una de sola paso. garganta. Bueno, creo haber contestado la pregunta de la compañera. Realmente no es una real independencia, sino que es una independencia forzada. Por eso muy bien expresa esto Winnicott cuando él habla de independencia relativa, porque la independencia siempre está en relación a un vínculo que nos permite generar esa independencia, lo que podría darse en llamar una independencia cuidada, una independencia acompañada. Bien. Bueno, muchas gracias, querido profesor, licenciado, ¿no? Pablo Bottini. Agradecerle de antemano por aceptar primeramente nuestra invitación, por estar en nuestro espacio virtual de Globalito y por contribuir con todos sus conocimientos, ¿no? Actualizados
que usted cada vez está en la actualización, es más modernizado, se podría decir, ¿no? La información que usted nos brinda. De todas maneras, no sea la primera ni última vez, bueno, si es la primera, no, que no sea la última vez en estar en este espacio, y ya posteriormente lo vamos a seguir teniendo como invitado. Para mí un gusto, y cada vez que ustedes requieran de mi compañía en sus espacios, me lo hacen saber, y como hicimos hoy, combinamos un momento libre. Muchas gracias, querido licenciado, profesor. Solamente eso, y bueno, vamos a pasar al siguiente espacio, querido profesor. Bien, solamente agradecerles que me hayan convocado, agradecerles que hayan construido este espacio globalito para contribuir al desarrollo de la psicomotricidad, ustedes como egresados de la Salesiana, que tiene un lugarcito en mi corazón por la cantidad de veces que he estado allí, y he sido siempre tan bien recibido. Así que perfecto. Avancemos en lo Y que haga siempre va a falta. ser así. Gracias, muy Claro que amable. sí, profe, y siempre va a ser así. Muchas Gracias. gracias, hasta luego, profe. Hasta luego, que estén muy bien. Muy bien, acabamos de escuchar el conversatorio de nuestro querido profe Pablo Bottini, ¿no? Ahora, sin más palabras que decirles, vamos a pasar a nuestro siguiente espacio, que es un poco más extrovertido, divertido, se podría decir, a el espacio de Retos Globalito. Para eso está mi compañera Grecia, que les va a presentar todo esto, ¿no? Claro que sí, Hola, ¿qué tal, Fran, Grecia? muchas gracias. Muy bien, yo te dejo acá con este espacio, querida Grecia, y bueno, les tienes nuevas noticias y bueno, te dejo, Claro que ¿no? sí. Gracias, Fran. Muy buenas tardes a todos y bueno, antes que nada agradecerle a nuestro profesor licenciado Pablo Bottini, quien estuvo en esta oportunidad con todos nosotros, y a ustedes también por su compañía, por conectarse, por hacer ese seguimiento y bueno, por el interés que cada uno presenta por recibir estas charlas, estos nuevos contenidos que se presenta en cada sesión, en cada entrevista que tenemos. Y pues nada, llegó la hora de mencionar a nuestra ganadora es en esta ocasión de nuestro reto de la semana. Vamos a mencionarla y es Anel Poma, quien con más de 90 reacciones llega a ser la ganadora de esta semana del reto denominado de Desafiando tu capacidad. Estoy segura que todos lo han intentado, estoy segura que todos han puesto de todo su empeño y les agradecemos también. De la misma manera, vamos a presentar ahora al nuevo reto de la semana y las personas que van a ser retadas, los nuevos participantes. Atentos. Tenemos a la licenciada Marcela Fernández, está nuestra amiga Abigail Quispe Ventura, también está Rodrigo, está Alejandra Gutiérrez, está Chávez Alfredo y por último Félix Martín Quispe. Estoy segura que todos van a desafiar también a otras personas. Recuerden también que, bueno, el video del reto que es denominado para esta semana de seguimiento visual va a estar posteado en nuestras páginas de Facebook y ustedes pueden visitarlo y hacer el seguimiento que le corresponde. Entonces vamos a animar a todos a participar, a que todos puedan presentarnos sus videos y a la vez todos podamos jugar y divertirnos juntos en relación a todos los premios que les vamos a estar presentando las próximas semanas. Gracias a todos por su compañía, esperamos sus videos, pueden revisar nuestras páginas. Si quieres volver a ver, repetir esta entrevista con nuestro profesor licenciado Bottini, puedes visitarlo en nuestro canal de YouTube y con el nombre de Yo Soy Globalito. Esperamos a todos y muchas gracias, permiso.